Buen día, soy Ronnie Manrique y presentaré mi proyecto y examen del segundo parcial. En la siguiente presentación les voy a hablar sobre una parte muy importante de la Ley Federal del Trabajo, específicamente de los artículos 46 al 116 y del 154 al 162, que abarcan desde la terminación de la relación laboral hasta las obligaciones, derechos y prohibiciones, tanto de los patrones como de los trabajadores, además de que las disposiciones especiales para menores de edad y mujeres trabajadoras. La Ley Federal del Trabajo es una de las más importantes en México, ya que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, protegiendo los derechos de ambas partes y garantizando condiciones justas, seguras y humanas. En esta exposición iré explicando artículo por artículo, haciendo un pequeño resumen y una explicación clara para comprender su significado, su aplicación práctica y su importancia dentro del mundo laboral. Artículo 46. Este artículo protege al trabajador ante abusos del patrón. Significa que si el empleador comete faltas graves como malos tratos, engaños, incumplimiento de condiciones o actos que pongan en riesgo la salud o dignidad del trabajador, el empleado puede renunciar sin que eso implique perder sus derechos. En otras palabras, si la causa es justificada, el trabajador tiene derecho a finiquito e indemnización, igual que si hubiera sido despedido injustamente. Artículo 47. Aquí se detallan los casos en el que el patrón puede terminar la relación sin pagar una indemnización. Por ejemplo, si el trabajador comete actos deshonestos, de violencia o insultos graves, si falta injustificadamente más de 3 veces en un mes, si daña intencionalmente bienes del trabajo, si revela secretos de la empresa o pone en peligro la seguridad del centro laboral. Este artículo busca equilibrar los derechos, así como el trabajador puede denunciar abusos, el patrón también puede proteger su negocio ante incumplimientos graves. Artículo 48. Si el patrón despide al trabajador sin una causa válida, éste tiene derecho a elegir entre 1. Ser reinstalado en su trabajo, o 2. Recibir una indemnización de 3 meses de salario. Además, el trabajador puede reclamar los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la resolución del juicio laboral. Este artículo protege la estabilidad en el empleo, evitando despidos arbitrarios. Artículo 49. Permite al patrón no reinstalar al trabajador, aunque el despido sea injustificado, si existen razones especiales. Por ejemplo, cuando el trabajador tiene menos de un año en el puesto, es de confianza, o su presencia genera conflicto con otros empleados. En este caso, el patrón debe pagar la indemnización correspondiente. Este artículo busca evitar tensión dentro del centro de trabajo y mantener una armonía laboral. Artículo 50. Establece la forma de calcular la indemnización según el tipo de relación laboral. Si el contrato era por tiempo determinado, se paga el salario del tiempo faltante. Si era por tiempo indeterminado, 3 meses de salario más la prima de antigüedad. También se suman partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones. El objetivo es asegurar al trabajador reciba una compensación justa según su tiempo y tipo de contrato. Artículo 51. Enumera las causas por las cuales el trabajador puede rescindir la relación sin perder sus derechos. Engaño del patrón al contratar, reducción de salario o incumplimiento de condiciones, actos de violencia, amenazas o malos tratos,
Riesgo grave para la seguridad o salud del trabajador. Este artículo refleja la protección que brinda la ley a la dignidad y bienestar del trabajador, evitando abusos patronales. Artículo 52. El trabajador debe avisar por escrito al patrón cuando reside por causa justificada. Este procedimiento protege a ambas partes y permite que la autoridad laboral verifique si la causa es válida. Artículo 53. Indica las causas generales por las que termina una relación laboral. Mutuo acuerdo entre trabajador y patrón. Muerte del trabajador. Terminación del contrato por tiempo determinado. Causa de fuerza mayor. Incapacidad física o mental permanente. Establece que no todos los finales de contrato son por conflictos. Algunos son naturales o inevitables. Artículo 54. Explica las consecuencias de la terminación de la relación laboral y los derechos del trabajador. Cuando se termina la relación laboral, el trabajador tiene derecho a recibir su finiquito, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo y prestaciones. Además, el patrón debe entregar constancia de empleo y liquidar los pagos en el momento de la separación. Artículo 55. Habla sobre el derecho a la reinstalación o indemnización en caso de despido injustificado. Si el trabajador demuestra que fue despedido sin causa, puede solicitar volver a su puesto o ser indemnizado. Este artículo complementa al 48, reafirmando que el trabajador siempre tiene la última palabra entre volver o recibir compensación económica. Artículo 56. Se garantiza que los contratos no pueden imponer sueldos menores al mínimo, discriminación por género, edad, raza o religión, horarios excesivos o trato desigual. Este artículo representa un principio básico de justicia laboral, asegurando condiciones humanas y equitativas. Artículo 57. Define la suspensión temporal de la relación laboral. La suspensión ocurre cuando, por causas justificadas, se interrumpe el trabajo sin determinar el contrato. Durante este tiempo, el patrón no paga salario y el trabajador no presta servicios. Artículo 58. Enumera las causas de suspensión de relación laboral, como enfermedad contagiosa del trabajador, arresto preventivo, servicio militar obligatorio, falta de materia prima por causas ajenas al patrón. El objetivo es proteger el puesto del trabajador mientras dura una situación temporal. Artículo 59. Aclara los efectos de la suspensión en derechos y antigüedad. Durante la suspensión y el tiempo no se pierde para efectos de antigüedad, pero no se genera salarios. Esto significa que el trabajador conserva su empleo y sus derechos, aunque no reciba un pago mientras no trabaje. Artículo 60. Regula la reanudación del trabajo después de una suspensión cuando desaparecen las causas de suspensión. Por ejemplo, el trabajador se recupera. El patrón debe reintegrarlo a su puesto original. Así se garantiza la continuidad del empleo y la protección del trabajador ante enfermedades o situaciones involuntarias. Artículo 61. Este artículo fija el tiempo máximo que una persona puede trabajar legalmente en un día según el turno. Jornada diurna entre 6 a.m. y 8 p.m., tomando 8 horas como máximo. Jornada nocturna
entre 8 p.m. y 6 a.m. con 7 horas como máximo. Jornada mixta. Combina ambas, 7.5 horas como máximo. Su propósito es proteger la salud y el bienestar del trabajador, evitando la sobreexplotación y garantizando el descanso. Artículo 62. Este artículo aclara que solo debe considerarse jornada el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón para cumplir sus funciones, no los descansos o tiempos personales. Por ejemplo, el tiempo de comida o pausas para aseo personal no cuentan dentro de la jornada. Esto ayuda a determinar si el patrón está respetando las horas legales de trabajo. Artículo 63. Todo trabajador tiene derecho a un descanso de al menos 30 minutos dentro de su jornada. Este descanso no se descuenta del salario y debe ser suficiente para que el trabajador recupere energías, especialmente en actividades físicas o repetitivas. El patrón debe organizarlo de la forma que no afecte la producción ni la salud del empleado. Esto es una medida de seguridad y bienestar laboral. Artículo 64. Si el trabajador interrumpe su jornada por causas ajenas, ese tiempo debe considerar trabajado. Esto protege al empleado de perder ingresos por situaciones fuera de su control. Artículo 65. En caso de peligro inminente o fuerza mayor, el patrón puede suspender temporalmente el trabajo. La ley establece mecanismos posteriormente para reanudar actividades sin perjudicar injustificadamente a los trabajadores. Artículo 66. Permite exceder la jornada por circunstancias extraordinarias, pero con límites. La jornada diaria puede ampliarse hasta 3 horas diarias y no más de 3 veces por semana. Estas horas se pagan como tiempo extra, con un recargo del 100% o doble salario. Artículo 67. Cuando se excede la jornada legal, el patrón está obligado a pagar cada hora adicional al doble del salario normal. Artículo 68. Prohíbe que los trabajadores laboren más de 9 horas extra por semana. Si el patrón obliga a trabajar más, comete una infracción. Este límite protege la salud física y mental del trabajador, ya que jornadas excesivas provocan fatiga, estrés y accidentes. Artículo 69. Por cada 6 horas de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso, con goce de salario. Este artículo garantiza que el trabajador reciba reposo semanal obligatorio para mantener su salud y rendimiento. Artículo 70. La ley busca respetar las costumbres familiares y religiosas del país, donde el domingo es considerado día de descanso general. Si por razones laborales no puede otorgarse ese día, el patrón debe dar otro día de descanso equivalentemente. Artículo 71. Los trabajadores que labaren en domingo tienen derecho a una prima dominical del 25%. Si una persona trabaja en domingo, debe recibir su salario normal más un 25% adicional. Esto compensa la pérdida de su día de descanso tradicional. Artículo 72. El descanso no puede eliminarse ni sustituirse indefinidamente. Si se labora continuamente, sin pausas, el patrón viola la ley y puede ser sancionado. El objetivo es asegurar que el trabajador recupere fuerzas físicas y mentalmente. Artículo 73. Regula el descanso de los trabajadores con jornada discontinua o turnos especiales. Aplica a sectores como
transporte, hospitales o vigilancia, donde los horarios no son uniformes. Se permite distribuir las horas de trabajo de forma flexible, pero respetando siempre el descanso semanal obligatorio. Artículo 74. Enumera los días de descanso obligatorios en México. Son los días festivos reconocidos por ley, como el 1 de enero, primer lunes de febrero por el 5 de febrero, tercer lunes de marzo por el 21 de marzo, el 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre, 25 de diciembre. El que determinen las leyes electorales por jornada federal. Estos días se pagan aunque no se trabajen, y si se elaboran se pagan doble salario. Artículo 75. Establece la forma de pago cuando se trabaja en un día festivo obligatorio. Si un trabajador labora en un día feriado, debe de recibir su salario diario más el doble, es decir, el triple en pago total. Artículo 76. Reconoce el derecho a vacaciones anuales pagadas. Explicación. El trabajador que tenga más de un año de servicio gozará de 12 días de vacaciones. Aumentan 2 días por cada año, subsecuentemente hasta llegar a 20. Y luego incrementan 2 días por cada 5 años de servicio. Este descanso remunerado busca garantizar la recuperación física y emocional del trabajador. Artículo 77. Las vacaciones deben de programarse de común acuerdo entre el patrón y el trabajador. El patrón fija el calendario, pero debe tomar en cuenta las necesidades del trabajador y de su familia. Artículo 78. El trabajador tiene derecho a disfrutar continuamente al menos 6 días de vacaciones. No pueden fraccionarse arbitrariamente. Esto garantiza que el descanso sea real y suficiente. Dividir los días en periodos muy cortos impedirá la recuperación adecuada. Artículo 79. El trabajador no puede renunciar a sus vacaciones y si no las toman debe pagárselas en una compensación. El derecho a vacaciones es irrenunciable, incluso si el trabajador lo pide, porque es una medida de salud pública. Artículo 80. Durante las vacaciones, el trabajador debe recibir una prima vacacional del 25% sobre su salario. Esta prima compensa los gastos que puede tener durante el descanso. Artículo 81. El patrón debe de entregar constancias o comprobantes de vacaciones otorgadas. Esto garantiza transparencia y sirve como prueba en caso de conflicto laboral. Artículo 82. Este artículo establece el concepto base del derecho a una remuneración justa y suficiente. Esto debe de garantizar una vida digna para el trabajador y su familia. Artículo 83. Este artículo indica que el salario puede calcularse de distintas formas, según el tipo de trabajo. Ejemplo, por el tiempo, se paga por hora, día, semana o mes. Por obra, se paga por la cantidad de trabajo realizado, por ejemplo, por pieza o por tarea. Por comisión o porcentaje, común en ventas o servicios. Lo importante es que el monto final no sea inferior al salario mínimo y que se pague en tiempo y forma. Artículo 84. El salario se integra por los pagos hechos en efectivo y por otras percepciones. El salario puede incluir primas vacacionales o dominical, comisiones, bonos, vales o propinas.
Prestaciones en especie, por ejemplo, alimentación o vivienda. Este artículo es importante porque determina que se considera salario al calcular prestaciones como antigüedad o indemnización. Artículo 85. La ley protege al trabajador para que reciba un pago justo por el esfuerzo y el tiempo que dedica. El salario debe permitir satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia: alimentación, vivienda, salud, educación y recreación. También debe ajustarse de acuerdo con la responsabilidad y condiciones del trabajo. Artículo 86. Este artículo garantiza la equidad salarial. Dos personas que desempeñan el mismo trabajo con las mismas condiciones y eficiencia deben de recibir la misma paga. Prohíbe la discriminación laboral por razones de género, origen o edad. Artículo 87. Todo trabajador tiene derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario. Debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Si el trabajador no completó el año, se le paga de manera proporcional al tiempo trabajado. El aguinaldo es una prestación obligatoria y su incumplimiento puede sancionarse con multas al patrón. Artículo 88. El salario debe pagarse directamente al trabajador, sin intermediarios, solo en casos específicos, como representantes legales o dependientes económicos. Puede otorgarse a otra persona para recibirlo, pero con el consentimiento del trabajador. Artículo 89. El salario debe de pagarse en un lugar de trabajo o en un sitio convenido, pero nunca en lugares de recreo, tabernas o tiendas. El objetivo es que el salario llegue limpio e íntegro al trabajador. Artículo 90. Define al salario mínimo como el pago menor que un trabajador puede recibir, suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. El salario mínimo se actualiza cada año por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI. Artículo 91. Los salarios mínimos se fijan por áreas geográficas, por profesiones o tipos de trabajo. Esto permite adaptar el salario al costo de vida regional y a las condiciones del empleo. Artículo 92. Los salarios mínimos son obligatorios para todos los patrones, sin excepción. Ningún empleador puede pagar por debajo del salario mínimo, incluso si el trabajador acepta menos. El convenio es nulo y el patrón puede ser sancionado. Este artículo protege específicamente a los trabajadores vulnerables o de baja escolaridad. Artículo 93. El salario mínimo puede ser objeto de embargo, compensación o descuento, salvo en casos legales específicos. Artículo 94. Los trabajadores tienen derecho a un salario igual por trabajo igual, en el mismo lugar y con el mismo rendimiento. Refuerza la no discriminación y busca mantener justicia entre los empleados que realizan funciones similares. Artículo 95. Los salarios mínimos deben de fijarse mediante una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI. Esta comisión se compone por representantes de trabajadores, patrones y gobiernos. Se reúne periódicamente para analizar el costo de vida, inflación y productividad, y así definir los nuevos montos mínimos. Artículo 96. El salario mínimo puede revisarse o modificarse cualquier momento si existen circunstancias que lo justifiquen.
Artículo 97. Prohíbe a los patrones hacer descuentos indebidos al salario del trabajador. Solo pueden realizarse descuentos autorizados por la ley, como cuotas sindicales, préstamos autorizados o pensiones. Artículo 98. El derecho al salario es irrenunciable. El trabajador no puede renunciar a su sueldo, ni parte de él, ni aceptar menos de lo que corresponde. Aunque lo firme por necesidad, ese acuerdo no tiene validez legal. Protege la dignidad y estabilidad económica del empleado. Artículo 99. El salario debe de pagarse en moneda de curso legal directamente al trabajador. No puede pagarse con vales, fichas, mercancías o cualquier otro sustituto. Artículo 100. Permite el pago del salario a través de depósito bancario o transferencia electrónica, si el trabajador lo acepta. Esto facilita la seguridad del pago y evita riesgos de robo o extravío. Artículo 101. El patrón no puede obligar a trabajadores a comprar en lugares o tiendas específicas. Este artículo lo prohíbe, garantizando la libertad del trabajador para disponer de su dinero como quiera. Artículo 102. El patrón debe respetar la libertad del trabajador para disponer de su salario. Su salario es propiedad exclusiva del trabajador. Artículo 103. El salario puede cubrirse por periodos no mayores de una semana en trabajadores manuales y quincenalmente en trabajadores intelectuales. El patrón debe respetar el periodo establecido en el contrato. Artículo 104. El pago del salario debe realizarse en días y horas de trabajo, nunca en tiempo de descanso. Se busca evitar que el trabajador tenga que acudir en sus días libres o fuera del horario para cobrar. Artículo 105. El salario se debe pagar en el lugar de trabajo o en la zona donde vive el trabajador. Artículo 106. Cuando un trabajador se ausente por culpa del patrón, no pierde su derecho al salario. Si el patrón no proporciona trabajo o hay suspensión por responsabilidad, el trabajador sigue teniendo derecho a cobrar. Artículo 107. El salario debe ser íntegro y exacto, sin deducciones no autorizadas. El patrón debe entregar al trabajador recibos claros y comprobables, especificando su pago completo. Artículo 108. Los trabajadores domésticos de campo y eventuales también tienen derecho a salario y prestaciones. Reconoce la igualdad de derechos laborales. Artículo 109. El salario debe aumentarse en la misma proporción que suban los precios o el costo de vida. Es una protección contra la inflación. Artículo 110. Solo se puede hacer descuentos del salario por motivos legales específicos. Por ejemplo, pago de deudas con el patrón, cuotas sindicales, pensiones alimenticias, ahorro voluntario o crédito de vivienda. Los descuentos no pueden exceder del 30% del salario total. Artículo 111. Los descuentos por deudas con el patrón no deben ser mayores al importe de 4 meses de salario. Evita que el trabajador quede endeudado o atrapado financieramente. El patrón no puede abusar prestando dinero para luego descontarlo excesivamente. Artículo 112. No se pueden descontar deudas derivadas en la adquisición de artículos de consumo o tiendas del patrón. Protege al trabajador de ser obligado a comprar productos al patrón y luego pagarlos con su salario.
Artículo 113. Si el trabajador tiene una deuda legal, los descuentos deben autorizarse por escrito y comprobante. El patrón no puede hacer deducciones sin consentimiento del trabajador o sin una orden judicial. Esto garantiza transparencia. Artículo 114. El salario debe protegerse de cualquier retención o demora injustificada. El patrón no puede retrasar pagos ni salarios como presión o castigo. El pago puntual es derecho irrenunciable. Artículo 115. Los trabajadores tienen derecho a recibir participación en las utilidades de la empresa, PTU. Si una empresa genera ganancias, debe compartir una parte con sus trabajadores. El porcentaje lo determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Actualmente es del 10%. Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo dentro de la producción. Artículo 116. Los patrones deben entregar comprobantes de pago y conservar registros de salarios y prestaciones. Estos documentos son prueba de cumplimiento legal. Sirven para auditorías, demandas o aclaraciones laborales. Artículo 154. El artículo establece a quién debe preferir el patrón cuando existan vacantes u oportunidades y haya trabajadores en igualdad de circunstancias. El patrón deberá preferir en este orden: trabajadores mexicanos sobre extranjeros, a quienes hayan servido satisfactoriamente por más tiempo, a quienes tengan una familia a su cargo y no tengan otra fuente de ingresos. 4. A quienes hayan terminado su educación básica. 5. Los trabajadores capacitados sobre los no capacitados. 6. A quienes tengan mayor aptitud y conocimientos. A trabajadores sindicalizados sobre los no sindicalizados. Artículo 155. Este artículo explica cómo un trabajador puede solicitar un puesto vacante. Quien quiera aspirar a un puesto vacante o de una creación debe presentar una solicitud con domicilio y nacionalidad, si tiene familia y quién depende económicamente, si ha trabajado antes en la empresa y por cuánto tiempo, y el tipo de trabajo realizado previamente. Artículo 156. Si no existe contrato colectivo o no tiene cláusula de admisión, se aplican las reglas del artículo 154 a trabajadores no de planta que cubren vacantes temporales, quienes realizan trabajos extraordinarios. Artículo 157. Si el patrón no cumple con los artículos 154 y 156, el trabajador puede reclamar ante el tribunal que se le otorgue puesto o recibir una indemnización de 3 meses de salario, más salarios caídos e intereses, conforme al artículo 48. Artículo 158. Establece que los trabajadores de planta y los artículos 156 tienen derecho a que determine su antigüedad. Se forma una comisión mixta, patrón más trabajadores, que elabora el cuadro general de antigüedad, lo publica, atiende inconformidades. Los trabajadores pueden impugnar ante el tribunal. Artículo 159. Las vacantes definitivas o temporales de más de 30 días deben cubrirse con el trabajador que tenga la mayor categoría o rango inmediato inferior, tenga mayor capacitación, tenga mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud y productividad, sea apto para el puesto. Artículo 160. Las vacantes de menos de 30 días se resuelven igual que el artículo 159, siguiendo el mismo orden de preferencia. Artículo 161. Si un trabajador tiene más de 20 años de antigüedad, solo puede ser despedido si se comete una falta grave según el artículo 47. La falta hace imposible continuar la relación laboral. En caso de que la falta no sea grave, solamente se aplicará una corrección disciplinaria. Si el trabajador reincide o comete otra falta grave
Ya no aplica esta protección especial. Artículo 162. Este artículo regula la prima de antigüedad, que es una prestación económica especial. Las reglas principales son: 1. El trabajador recibe 12 días de salario por cada año de servicio. 2. El salario se calcula según los artículos 485 y 486, salario integrado. 3. Se paga con los siguientes casos: cuando el trabajador se separa voluntariamente después de 15 años de servicio, cuando se separe por causa justificada, cuando se ha despedido sin importar si el despido es justificado o injustificado. 4. Normas para el retiro voluntario. Si se retira menos del 10% de los trabajadores al año, se paga inmediato. Si excede el 10%, algunos pueden recibir el pago hasta el año siguiente. Si se retira un grupo mayor simultáneamente, se paga primero a quienes tengan más antigüedad. 5. En caso de muerte, el trabajador se paga la primera de sus beneficiarios. 6. La prima se paga además de cualquier otra prestación.